Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este debate Antioquia Elige, Vota Inteligente con los candidatos a la alcaldía de Río Negro, debate organizado por la Universidad de Antioquia y Teleantioquia. Sean todos bienvenidos. Teleantioquia y la Universidad de Antioquia presentan Debate Elecciones 2015 con los candidatos a la alcaldía del municipio de Río Negro. Antioquia Elige, Vota Inteligente. Así es, muchas gracias por estar en sintonía de mi canal con este debate con los candidatos a la alcaldía de Río Negro. Durante la próxima hora conoceremos cuáles son sus propuestas, sus iniciativas y obviamente haremos un debate en torno a cada una de las propuestas que presentan los candidatos a la alcaldía de Río Negro. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, @Teleantioquia con el hashtag #debate Río Negro. Asimismo pueden seguir esta transmisión vía streaming a través de la página de mi canal teleantioquia.co y a través de la página web, el sitio web de la Universidad de Antioquia, uda.edu.co. Vamos a proceder ahora a saludar a cada uno de los candidatos asistentes a este debate a la alcaldía de Río Negro. Vamos a saludar primero al candidato Luis Carlos Mejía Quiseno. Candidato, muy buenas noches, gracias por estar en este debate y esta es su hoja de vida. Luis Carlos Mejía Quiseno cuenta con el aval del partido Alianza Verde, es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de sistemas locales de salud y en gerencia de la calidad en salud. Fue alcalde encargado de Río Negro en el periodo 1995-1997 y senador de la República. Vamos ahora con el candidato Juan Guillermo Arias. Candidato, muy buenas noches, gracias por estar en este debate organizado por Teleantioquia y la Universidad de Antioquia y sea bienvenido. Gracias. Juan Guillermo Arias, avalado por el Polo Democrático Alternativo, nació en Río Negro en 1961. Cuenta con estudios de pregrado y posgrado en Ingeniería Eléctrica, así como en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Antioquia. Es especialista en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica de los Andes, gerente de Ingenier Limitada y docente universitario. Ahora vamos con el candidato Jorge Humberto Restrepo. Candidato, muy buenas noches, gracias por estar en este debate y vamos a presentar a continuación su hoja de vida. Muy buenas noches. Jorge Humberto Restrepo Zuluaga, avalado por el Partido Unión Patriótica UP. Nació en Río Negro, es ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia, especialista en finanzas de AFIT y magíster en gobierno de la Universidad de Medellín. Fue secretario de Obra Pública en Río Negro y contralor auxiliar de Antioquia. Muy bien, ahora el turno en esta presentación de los candidatos a la alcaldía de Río Negro es para Juan Alberto García. Candidato, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este debate organizado por la Universidad de Antioquia y Teleantioquia. Vamos a presentar a continuación su hoja de vida. Juan Alberto García cuenta con los avales del Partido Liberal y Cambio Radical. Nació en Río Negro. Es ingeniero industrial de la Universidad Católica de Oriente y ha sido secretario de Hacienda del municipio de Río Negro. Por motivos de agenda de última hora no alcanzó a estar con nosotros el candidato Andrés Julián Rendón, entonces su atril permanecerá vacío durante esta emisión. Vamos a empezar entonces saludando también a nuestro periodista invitado, porque la academia también se vincula a estos debates Antioquia Elige, Vota Inteligente, la Universidad de Antioquia, a través del periodista Alexander Otálvaro de la emisora de la UDA. Alexander, buenas noches y gracias por acompañarnos. Jorge, un saludo muy cordial para usted, para todos los televidentes y por supuesto para los candidatos hoy aquí en este debate. Muy bien, ya a ustedes candidatos previamente les explicamos las reglas de juego, pero se las vamos a repetir nuevamente también para que la audiencia la tenga clara. Básicamente vamos a tener 3 ejes temáticos, uno que tiene que ver con corrupción, otro que tiene que ver con desarrollo urbanístico y movilidad y otro que tiene que ver básicamente con el tema de seguridad. Vamos a plantear una serie de preguntas, cada ronda de preguntas inicialmente la formulará mi compañero Alexander Otálvaro y posteriormente otra pregunta formulada por mí. Cada una de las preguntas tendrá una contrapregunta a un solo candidato. Luego procederemos a hacer una ronda de interpelaciones entre cada uno de ustedes, cada uno podrá preguntarle a otro de los aspirantes y les voy a recordar el tiempo. Al frente tienen un monitor donde pueden estar mirando el tiempo continuamente y saber cuánto les queda para cada respuesta. Cada respuesta tendrá
un tiempo de 1 minuto. Ustedes podrán responder las preguntas en 1 minuto. Las contrapreguntas tendrán 30 segundos. Cuando lleguemos a la ronda de interpelaciones, cada uno podrá formular su interpelación a otro candidato en 20 segundos y ese candidato, el candidato aludido, el que tenga que responder, podrá hacerlo en 30 segundos. Los candidatos, ustedes están ubicados en orden de tarjetón. Entonces, la primera ronda de preguntas la empezaremos con usted, candidato Luis Carlos Mejía, la segunda ronda con usted, candidato Juan Guillermo Arias, y así nos iremos sucesivamente. Teniendo entonces las reglas claras, nos vamos a presentar ya nuestro primer eje temático. Y la primera pregunta la formula Alexander Otálvaro de la Universidad de Antioquia. Alexander. Gracias, Jorge. Señores candidatos, en su administración, ¿cuáles van a ser los ejes rectores para combatir los focos de corrupción que llegue a identificar? Muy bien, empezamos con el candidato Luis Carlos Mejía. Adelante. Primero que todo, estamos manejando una campaña limpia y decente sin recibir dineros con condicionamientos. Estamos defendiendo la gobernabilidad, haciendo una campaña austera, porque se dice que de la forma de hacer política también es la forma de gobernar. Como los compromisos son muy pocos o prácticamente nada, tendremos un gabinete de lujo. Será el aguinaldo que le daremos a los rionegreros este diciembre del 2015, cuando escojamos los mejores hombres para gobernar a Río Negro, con total transparencia, con idoneidad, con capacidad de gestión, para que Río Negro realmente avance como debe ser. También se han detectado focos de corrupción que habla la comunidad. Obviamente no es un testimonio mío, sino la voz populi de los rionegreros. Vamos a crear una dependencia que maneje toda la parte de licencias con personas con unas hojas de vida impolutas y con un perfil muy alto, o en su defecto crear unas curadurías que nos garantíen que estas licencias se van a llevar con toda transparencia y agilidad para los rionegreros. Perfecto, candidato. Continuamos entonces esta ronda de preguntas con la respuesta del candidato Juan Guillermo Arias. Candidato. Pues yo me acogería a la ley que nos da unas herramientas, y la primera es hacer una efectiva labor con la parte judicial, con la Fiscalía, con la Procuraduría y con todas las CIAs. La segunda es tener un grupo investigador que efectivamente vaya y mire y verifique los diferentes proyectos. El otro sería la acción de transparencia y cuentas claras, que nosotros creemos que la transparencia es desde el inicio, no es para nosotros ser transparentes en el futuro. La otra parte tiene que ver con fortalecer las veedurías, que para nosotros la participación ciudadana es demasiado importante. Y otra que tenemos que cuidar es las elecciones, que hay mucha transhumancia. Y por último, atacar mucho la ética profesional que existe y pública en el medio de lo público. Perfecto, candidato. Sigue el turno para el candidato Jorge Humberto Restrepo. En nuestro programa de gobierno planteamos claramente que uno de nuestros pilares era la transparencia y la planeación. En eso nos vamos a enfocar para ser transparentes en nuestra gestión. Vamos a vincular la comunidad en toda esta gestión. ¿Cómo lo vamos a lograr? Simplemente siguiendo con el plan anticorrupción del municipio, que por ley lo debemos hacer, donde vamos a atender bien a los usuarios. Ellos serán la garantía de la transparencia. Vamos a acogernos al riesgo que tenemos en los municipios en temas de corrupción. Vamos a rendirle cuentas a nuestros ciudadanos y desde luego vamos a mirar en especial la formación de nuestro gabinete con transparencia, porque como soy candidato independiente, podré gobernar con los 17 concejales que sean electos en el municipio de Río Negro, y será con ellos que conformaremos nuestro gabinete de personas conocedoras del tema, profesionales. Vamos a profesionalizar la administración y vamos a mejorar las condiciones de los empleados. Perfecto, candidato. Vamos ahora con el candidato Juan Alberto García. Candidato. Nuestros ejes temáticos para la reducción de la corrupción tienen que ver con la implementación de la ventanilla única ante trámites, de igual forma un ejercicio de buen gobierno, rendición pública de cuentas en todos los barrios y veredas, por lo menos una vez por semestre, pero de igual forma, ningún funcionario que tenga malas prácticas de corrupción podrá estar en nuestro gobierno. Tenemos que tener el valor civil para denunciarlos, como lo he hecho en tiempo atrás, y estos funcionarios no podrán estar en nuestro gabinete. Eso nos lleva entonces a que hoy los rionegreros tengan la tranquilidad para avanzar en el ejercicio de lo que será una alcaldía con altos índices de transparencia para los ciudadanos.
Perfecto, candidatos. Ahora entonces viene la contrapregunta del periodista Alexander Otálvaro. Alexander, ¿a quién va dirigida su pregunta? Jorge, la pregunta va para Luis Carlos Mejía Quiseno. Usted habló en su intervención sobre unas denuncias de la comunidad frente a temas de corrupción. ¿Puede ser más específico frente a lo que usted respondió? Sí, lo que ocurre es que la gente le pide en las coimas en una famosa curaduría alterna que tiene el municipio de Río Negro, pero no denuncia a la fiscalía. Y obviamente los entes de control también se agachan porque también están recibiendo algún tipo de dádivas. Entonces es muy delicado lo que está pasando en la ciudadanía de Río Negro, y máxime cuando se está haciendo un urbanismo desaforado y anárquico, porque importa más los bolsillos de la gente que un desarrollo armónico de la municipalidad. Muy bien, candidato. Vamos ahora con una ronda de interpelaciones sobre este tema de corrupción. Cada uno podrá interpelar al otro candidato, tiene 20 segundos para hacerlo y el candidato que responda tiene 30 segundos para hacer esa respuesta. Entonces vamos a empezar esta ronda con el candidato Juan Guillermo Arias. Candidato, su inquietud, ¿a qué candidato? Y por favor proceda. Para hacerle una pregunta A otro candidato sobre este tema. al doctor Luis Carlos, que a veces el problema de la corrupción es más la mentalidad de la gente, la ética. ¿Qué va a hacer usted con sus funcionarios para tratar de que cambiar las actitudes y sus valores? Muy bien, candidato, adelante. Juan Guillermo, usted es testigo de que en mi campaña no tengo gente corrupta, que es una campaña limpia, con gente nueva, transparente, que estamos haciendo una campaña austera, caminando barrio por barrio, vereda por vereda. No tengo comprometido ningún cargo específico, porque ningún cargo se va a dar como cuota burocrática para que se recupere la plata que se gasta en las elecciones, que hay tanto despilfarro, ni tampoco los contratistas están conmigo, por lo tanto se va a garantizar toda esta transparencia para eso, Juan Guillermo, y para que usted esté tranquilo. Perfecto. Vamos ahora con la interpelación del candidato Jorge Humberto Restrepo. Candidato, adelante con su interpelación y nos dice a qué candidato va dirigida su pregunta. Le voy a preguntar al candidato Juan Alberto, el tema de ingresos en campaña. Sabemos que en Río Negro hay 2 campañas que se nota la gran inversión que están haciendo en materia de publicidad y otros eventos. ¿Cómo garantiza que eso no propicie la corrupción? Candidato. Nuestra campaña está financiada con aportes personales, créditos de nuestro grupo familiar, pero de igual forma tenemos un cumplimiento de orden legal, y ese cumplimiento no solamente basta rebasar los límites que establece la norma, sino también de igual manera, donde ningún ciudadano puede participar con un límite superior al 10% de ello. Eso nos deja una responsabilidad y una tranquilidad, que nosotros no estamos empeñados en articular procesos de agentes externos. Perfecto, candidato. Vamos precisamente con su interpelación. Candidato, nos dice a quién va a interpelar, qué candidato es y puede proceder con su pregunta. Doctor Juan Guillermo, como bien es sabido por todos los ciudadanos, usted ha sido un hombre ejemplar, de los que realmente hoy propende por el ejercicio de la ética pública. ¿Cómo sería la ética pública en su gobierno? Adelante, candidato. En estos momentos, y es un cambio que debemos nosotros buscar, y es qué está pasando o qué está sucediendo en las mentes de las personas que han cambiado sus valores y sus actitudes. Eso es una inquietud que nos tenemos que revisar, y es que parece ser que para muchos todo vale. El vivo vive del bobo. Hay que aprovechar toda oportunidad, y eso no debe ser así. Tenemos que empezar una cátedra de ética de tal forma que la gente respete esos principios básicos para convivir. Muy bien, vamos entonces ahora con el turno para el candidato Luis Carlos Mejía. Candidato, adelante con su interpelación. ¿A qué candidato le va a formular la pregunta? Yo le preguntaría al doctor Juan Alberto, porcentualmente de la administración actual, ¿cuáles secretarios repetirían? Adelante, candidato. Nuestro gobierno tiene un enfoque, y es donde los funcionarios tienen que ser idóneos y competentes, y funcionario que no cumpla los requisitos para tal fin no hará parte de nuestro gobierno. Muy bien, candidato. Entonces ahora terminamos esta ronda de corrupción y vamos a ir con otra ronda, que es la que tiene que ver con los dilemas éticos.
Muy bien, vamos a invitar ahora a los candidatos a pasar a esta urna y escoger una de las preguntas. Yo la mostraré a la cámara y posteriormente se las leeré. Cada candidato tendrá que estar ubicado y responder la inquietud que está en la urna en este punto. Entonces vamos ahora con el candidato Jorge Restrepo. Candidato, adelante. Muy bien, candidato, voy a proceder a leerle la pregunta. Esta fue una pregunta elaborada por Antanas Mocus en el debate electoral 2007. Si usted comprando 50 votos puede salvar a la ciudad de caer en manos de alguien capaz de comprar 50.000 votos, ¿lo haría? Desde luego que estamos en una posición donde no estamos comprando votos, lo que estamos es con ideas claras de gobierno, brindándole al municipio de Río Negro esas ideas que nos permitan desarrollarnos hacia un futuro. Estamos pensando a largo plazo y no estamos pensando en el tema de compra de votos, porque eso no significa desarrollo para el municipio. Eso es lo que tenemos que tratar nosotros como rionegreros, como antioqueños, es garantizar la transparencia en estos procesos y trabajar con mucha ética profesional. Muy bien, candidato. El turno ahora le corresponde al aspirante Juan Alberto García. Candidato, adelante. Bien, voy a mostrar la pregunta a la cámara. Candidato, se la voy a leer. Marta Lucía lleva trabajando en su casa cerca de 10 años. Es madre de 4 niños y su marido es un borrachín. Usted siempre ha querido ayudarla a conseguir su casa, pero no ha tenido con qué. El lunes llega ella a contarle que inscribió su cédula en un municipio vecino, pues le ofrecieron meterla en una lista de aspirantes a casas gratuitas, a cambio de dar su voto por determinado candidato. ¿Usted qué haría? Cualquier persona que desee postularse a un subsidio de vivienda tiene que cumplir los requisitos legales que establece la ley, independientemente de que haya votado o no por nuestra candidatura a la alcaldía. Tendrá las puertas abiertas para participar de los concursos, las convocatorias, siempre y cuando reúna los requisitos establecidos en la ley para tal fin. Muy bien, candidato. Vamos ahora, el turno es para el candidato Luis Carlos Mejía. Candidato, adelante. ¿Quiere la puede sacar usted? Vamos a leer la inquietud. En sus manos, candidato, está la asignación de empleos y becas para personas de bajos recursos. Usted, como gobernante, debe decidir si le entrega esos beneficios a personas desmovilizadas de un grupo irregular que han sido acogidas por el Estado o a ciudadanos que no han estado involucrados en acciones al margen de la ley. ¿Quiénes tienen prioridad en este caso? El Estado no debe ser generador de empleo. Yo no le voy a asignar empleos a nadie porque soy enemigo de la burocratización de los municipios, porque eso ha dado el traste con la inversión social. Y en la parte de becas hay un fondo de educación superior. Obviamente la prioridad nuestra debe ser los rionegreros que tienen grandes dificultades económicas para acceder a la universidad. Yo creo que la problemática de los desplazados de la reinserción, muy bueno ayudarles porque somos colombianos, pero eso es una responsabilidad del gobierno nacional. Muy bien, candidato. Vamos ahora con el candidato Juan Guillermo Arias. Candidato, adelante. Saque usted la pregunta. Voy a mostrarla a la cámara. Perfecto, candidato. En la adjudicación de un contrato para la ejecución de obras, usted se entera de que la firma ganadora de la propuesta hace parte como socio minoritario un primo hermano suyo con el que no tiene relación hace años y quien es totalmente independiente de su proyecto político. ¿Cuál sería su posición como gobernante, candidato?
Pues si está dentro de la legalidad de que mi primo pueda entrar ahí a participar, yo no le vería ningún problema, pero creo que ya hay algo ahí que es por ser primo hermano. Yo creería que él no debería de entrar a participar en este tipo de proyectos. Pues de alguna manera eso es muy difícil que pase, puesto que la corrupción que tenemos nosotros, y no solamente en Río Negro, sino a nivel Antioquia y a nivel nacional, eso es muy difícil que pase, ya que todo está maquinado y ustedes se pudieron haber dado cuenta en estudios que han hecho que por lo general los contratos, la mayoría, el valor mayor de los contratos se lo están ganando uno o dos contratistas. Esa pregunta frente al candidato es muy difícil que pase porque eso ya está todo maquinado. Perfecto, candidato, adelante. Candidatos, acaba de llegar el candidato que faltaba, Andrés Julián Rendón. Asegura que no pudo estar o llegar cumplido a este debate porque tuvo un accidente y aportará las pruebas. Entonces, todo depende de la decisión de ustedes. Nuevamente ya les había consultado esto antes de iniciar el debate, pero les consulto nuevamente si permitirían su presencia o la presencia del candidato Andrés Julián Rendón en este debate. Claro, no hay problema. Sí, claro. No hay problema. ¿Candidato? Sí, sí. ¿Sí? ¿Candidato? Igualdad de condiciones para todos. O sea que no. Entonces, si uno de los candidatos no acepta, creo que entonces no podemos entonces tener al candidato Andrés Julián Rendón. El candidato Juan Alberto García manifestó igualdad de condiciones. ¿Eso quiere decir que no? Perfecto, candidato. Entonces vamos a continuar nuestro debate con el siguiente tema, eje temático en este debate Antioquia Elige Vota Inteligente, hoy con los candidatos a la alcaldía de Río Negro. Muy bien, la primera pregunta en este momento entonces la fórmula en este tema de movilidad y desarrollo urbanístico de Río Negro, la academia. Alexander Otálvaro, adelante. Gracias, Jorge. Señores candidatos, ¿consideran ustedes que se deben generar políticas, acciones muy puntuales para controlar el desbordado crecimiento del municipio de Río Negro? ¿Cuáles priorizaría usted en su mandato? Muy bien, inicia esta ronda de preguntas el candidato Juan Alberto García. Candidato, adelante con su respuesta. Lo más importante es que la planeación no es la expedición de una licencia de construcción. La planeación pasa por la protección del desarrollo social, por la preservación de los recursos naturales. Y eso nos tiene que llevar a que los modelos de la gestión pública tienen que estar orientados a que haya una armonía entre estos aspectos para tener unas mejores condiciones sociales, orientadas especialmente a garantizar la oferta y la demanda de los servicios públicos, a garantizar la movilidad del territorio, pero que sea acorde con el crecimiento que hoy requiere la ciudad. Eso nos lleva entonces a tener una visión de largo plazo con un plan estratégico que nos permita resolver los problemas estructurales del territorio, enmarcados dentro de los propósitos señalados y que eso nos dé las garantías de que el crecimiento urbanístico del territorio tiene mejores posibilidades para que realmente no atentemos contra los recursos naturales y la preservación del ser humano. Perfecto. Vamos ahora con el candidato Luis Carlos Mejía. Candidato, adelante. Río Negro es una ciudad que ya amerita y merece por su desarrollo y la proyección que tiene de que tenga un plan maestro de movilidad, transporte y urbanismo que esté concatenado o articulado con un plan de ordenamiento territorial, para que sea algo muy ordenado, que se desarrolle una ciudad pensando en el ciudadano que está dentro, sin atropellarlo, que no sea agresivo. Río Negro merece ya ese plan maestro a 30, 40 años, porque el desorden que existe en la actualidad es horrendo. Edificios encima de las calles, no se piensa en el peatón, no hay ciclorrutas, que ya Río Negro es para tener ciclorrutas, no se peatoniza algunos sectores o algunos trayectos que son de gran movilidad, que no es difícil hacerlo. Yo digo que Río Negro debe hacer ese plan maestro urgentemente, y si hay que invertir 4, 5, 6 mil millones de pesos, porque es el direccionamiento real que debe tener una ciudad bien estructurada y bien gerenciada. Perfecto, vamos ahora con el candidato Juan Guillermo Arias. Candidato, su turno. Yo pienso que Río Negro está en una conurbación con los otros municipios. Hemos insistido mucho en que se debe de armar un área metropolitana, o lo que proponemos nosotros en el plan de gobierno, y es hacer una provincia. Nosotros creemos que se deben hacer unas normas estructurales a largo plazo de toda la región, lógicamente Río Negro ahí como centro,
en el marco estratégico de sistemas físicos y espaciales, en la clasificación del suelo, en estructuras ecológicas y en áreas de amenazas de alto riesgo. Tenemos también que hacerlo con normas estructurales a corto plazo, como son la movilidad entre todos los municipios. También tenemos que hacer en qué vamos a ocupar nuestro suelo urbano y rural, y adicionalmente tener unas instituciones muy fortalecidas para que concatenen todo esto y poder tener una región armónica, saludable y con buena vida. Perfecto, ahora el turno para el candidato Jorge Humberto Restrepo. Candidato, En nuestra quinta línea de programa de gobierno, línea estratégica, tenemos la articulación territorial. Precisamente por las dificultades que tenemos en el tema de nuestra planeación, no podemos actuar únicamente, tenemos que vincularnos con los demás municipios, trabajar en armonía con el departamento, trabajar en armonía con el Plan de Desarrollo Nacional y de esta manera impulsar los proyectos de desarrollo regional. Sabemos la connotación urbana del municipio de Río Negro, sabemos que es una ciudad ya emergente y sostenible, entonces tenemos que ser muy responsables en la planeación. Por eso, ahí vamos a organizar esa oficina de planeación y vamos a tener personas idóneas con experiencia para que cojan todos esos planes que los hay en Río Negro y en el altiplano, coordinar y vincular la entidad ambiental. Esos planes, mejorarlos, organizarlos para que de una manera armónica trabajemos con los demás municipios, con el departamento. Pienso que es de esa forma que podemos lograr nuestro desarrollo territorial. Muy bien, ahora viene la contrapregunta de este tema por parte de la academia. Alexander Otálvaro, ¿para quién es la contrapregunta? La pregunta es para Juan Alberto García. Él habla en su respuesta del cuidado de los recursos naturales y es evidente que en Río Negro hay serios problemas en materia de agua justamente por lo que ha significado el crecimiento, la urbanización como tal del municipio en los últimos años. Cuando usted habla de cuidar el agua, recursos naturales, ¿significa un freno de mano a esos temas de construcción? Hoy es importante el cuidado de los recursos naturales, máximo cuando el Partido Centro Democrático ha promulgado y le ha solicitado al Gobierno Nacional la construcción de la segunda pista del aeropuerto, donde eso va a haber una afectación muy significativa con el recurso hídrico y va a cerrar la posibilidad de que los rionegreros puedan seguir sirviendo el servicio público de acueducto de alcantarillado. Eso nos tiene que llevar a hacer una reingeniería que nos permita tener una orientación a la preservación de los recursos naturales sin afectar el crecimiento del territorio. Muy bien, candidatos, vamos a ir a una corta pausa comercial, pero dentro de un momento regresamos con más preguntas sobre este eje temático que tiene que ver con movilidad y crecimiento urbano en Río Negro. Les recuerdo a nuestros televidentes seguir nuestras redes sociales @Teleantioquia con el hashtag #Debate Río Negro. También pueden seguir esta transmisión a través de la página web de Teleantioquia, teleantioquia.co, y a través de la página web de la Universidad de Antioquia, uda.edu.co. Ya regresamos. Antioquia elige, vota inteligente, hoy con los candidatos a la alcaldía de Río Negro. Recuerden que pueden seguir esta transmisión vía streaming a través de la página web de mi canal, teleantioquia.co, y a través de la página web de la Universidad de Antioquia, uda.edu. Edu.co. Vamos a continuar con el tema de movilidad y con el tema de crecimiento urbano. Ahora el turno empieza respondiendo el candidato Luis Carlos Mejía, y la pregunta, candidatos, tiene que ver en su concepto qué ha pasado en Río Negro para este crecimiento desbordado de las construcciones. ¿Quién tiene la culpa de que el POT, por ejemplo, que contempla una curaduría, no se haya implementado? ¿Quién tiene la culpa de este crecimiento desbordado? ¿La oficina de planeación, la alcaldía, los mismos constructores? En su concepto, ¿qué es lo que está pasando con este crecimiento desbordado en Río Negro? Empieza el candidato Luis Carlos Mejía. Hay que ser muy responsables cuando uno es alcalde y otorga una licencia de construcción. En el año 95, sin tener tanta experiencia como ahora, congelé las licencias de construcción, porque me puse a visorar que no teníamos equipamiento, no teníamos vías, el agua estaba más nefasta que ahora porque estaba Acuantioquia, la parte educativa y de salud imposible, por lo tanto hay que ser responsable con la municipalidad. Hoy por hoy se da una licencia por una cantidad de componentes que no quiero hablar acá, porque obviamente me van a exigir que denuncie o que tenga las pruebas, eso es imposible. Pero uno de esa manera anárquica como crece Río Negro, ¿cómo es que un municipio que está ahogado, colapsado vialmente, se sigan otorgando licencias y sobre todo en altura? Ya tenemos edificios de 25 pisos, una cantidad de torres
que nos están deteriorando la visual que teníamos los rionegreros hace 20, 30 años, cuando la oferta natural estaba por encima de cualquier otra posibilidad, y esto está agrediendo mucho al ciudadano y eso también genera violencia. Muy bien, vamos ahora con el candidato Juan Guillermo Arias. Candidato, ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿qué es lo que está pasando con el crecimiento exagerado y desbordado en Río Negro? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿De quién es la culpa? ¿De la alcaldía? ¿De la oficina de planeación? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿De los constructores? No, lo que está sucediendo es sencillo. Nuestra tierra es muy hermosa, muy agradable en su clima, es muy amable. Y tenemos el aeropuerto que nos lo colocaron allá. A nosotros nunca nos preguntaron si queríamos el aeropuerto como muchos otros proyectos. Yo he creído que a nosotros nos han planeado desde arriba y es la hora en este momento que ya la administración municipal se ponga al pie de todos esos desarrollos que se están viniendo. Yo pienso que Río Negro ha sido un poco esquivo y los otros municipios frente a despertar de este crecimiento, puesto que creo yo que la única manera es reunirnos los municipios para hacer una sola ciudad, y ha habido cierto recelo porque de alguna manera para poder hacer ese tipo de cosas hay que ceder algo de autonomía territorial, y yo creo que ahí es donde está la falla, que no hemos tenido la forma de reunirnos todos, aún con Medellín, para hacer una planeación estratégica y que este crecimiento sea hacia adelante. Muy bien, candidato. Vamos ahora con la respuesta del candidato Jorge Restrepo. Nuestro territorio, Río Negro y el oriente antioqueño, es polo de desarrollo, no solo de Antioquia, sino de Colombia y de Latinoamérica. Es atractivo para los inversionistas. El negocio es un negocio inmobiliario, desde luego, hay que saberlo hacer bien hecho. Yo pienso que llevamos más de 20 años donde las administraciones municipales no han sido lo suficiente claras con el tema de planeación, con las normas claras, y exigirle a estas personas que desarrollan los proyectos, que son grandes negociantes, que piensen también en nuestra movilidad, en las vías, y con el Consejo Municipal montar acuerdos claros para que se inviertan todos estos recursos que no se ven en obras claras de infraestructura, movilidad y servicio público. No nos podemos oponer al desarrollo, vamos a hacerlo bien hecho, con claridad, con servicios públicos bien dotados, y yo pienso que Río Negro, si lo impulsamos, representaría un verdadero cambio para la región. A eso es lo que garantizamos nosotros, un verdadero cambio. Ok, candidato Juan Alberto, adelante. Los elementos de la planeación tienen que estar debidamente articulados, entre ellos el plan vial, el plan maestro de acueducto del alcantarillado, entre otros. Y eso nos tiene que llevar a que la planeación del territorio tenga un enfoque orientado a los procedimientos y a las metas establecidas. Y por lo tanto, las áreas de cesión, que son de retiro obligatorio para las vías y las zonas verdes, no podrán estar enfocadas a ese propósito. Por esa razón, nosotros no podemos permitir que sigan llegando edificios sin tener resueltos los temas de movilidad, de transporte, de servicios públicos, y es ahí donde tenemos que hacer un proceso de la transformación del modelo de planeación del territorio, porque está dado de que cuando hay oferta y demanda, los asentamientos llegan y sin lugar a dudas hay presión urbanística, no solamente del Valle de la Urrá, sino de otros actores, y es ahí donde tenemos que preservar todos los elementos necesarios. Muy bien, candidatos. Yo tengo una contrapregunta para el candidato Juan Alberto García. Usted ya ha estado, digamos, participe en otras administraciones, digamos, en la alcaldía desde distintas áreas. Pero quisiera preguntarle, candidato, ¿por qué usted desde el interior, digamos, no se trabajó más, o usted qué hizo particularmente para trabajar mucho más este tema de ordenamiento territorial y evitar hoy el crecimiento desbordado del municipio en ciertas áreas? Juan Alberto no ha sido el secretario de planeación, ni mucho menos ha tomado las decisiones que le corresponden al Consejo. El uso del suelo solamente lo puede modificar el Consejo por la Constitución y la ley, y eso nos tiene que llevar a que haya una corresponsabilidad y una mejor orientación de los dirigentes. Y en ese orden de ideas tenemos que dejar las precisiones necesarias, no solamente para la tranquilidad de los rionegreros, sino también de mis actuaciones como servidor público y de la responsabilidad que asumiré como alcalde de todos los rionegreros. Muy bien, candidato. Ahora vamos con la ronda de interpelaciones entre ustedes frente a este tema que tiene que ver con movilidad y que tiene que ver con crecimiento urbano. Vamos a empezar con el candidato Luis Carlos Mejía. ¿Qué candidato quiere interpelar? Al doctor Juan Alberto.
Yo considero que el doctor Juan Alberto ha sido una persona muy importante en las 4 administraciones pasadas, con mucha injerencia en los alcaldes de turno, y desde un consejo de gobierno uno puede tener la valentía de proponer cómo se quiere desarrollar Río Negro. No hacerlo ahora cuando hay una incertidumbre si va a ser o no va a ser alcalde. Él tuvo una oportunidad histórica y no la aprovechó. Perfecto, que responde el candidato Juan Alberto García. Adelante. Una vez más, le insisto que el plan de ordenamiento territorial tiene unas modificaciones y pasa por un comité de planeación, del cual yo no he hecho parte. Además de eso, yo no he sido el concejal ni los concejales para tomar las decisiones, ni mucho menos los secretarios de planeación. He hecho mi tarea con responsabilidad y con todo el fervor que se merece para la transformación de Río Negro desde la hacienda pública para abrir el camino a la inversión. Muy bien, vamos ahora con la interpelación del candidato Juan Guillermo Arias. Candidato, adelante. ¿Y a qué candidato quiere formularle su pregunta? Al doctor Luis Carlos. ¿Qué hizo usted en su administración pasada frente a todo esto que se nos vino? ¿Pudo haber prevenido algo? ¿Pudo haber prevenido algo frente a todo este desarrollo que se nos vino? Cuando usted fue alcalde, ¿usted pudo haber hecho algo para que todo esto no se viniera como se vino? Juan Guillermo, usted sabe como abogado que acuerdo tumba acuerdo. Yo dije un acuerdo de congelamiento de licencias de construcción mientras hacíamos un equipamiento para ser responsables con la municipalidad y hacíamos un plan de ordenamiento territorial, pero ese acuerdo lo tumbaron. El otro acuerdo que también usted lo conoce fue no dar más licencias de establecimiento abierto al público de licor para venta y sin embargo también ese acuerdo fue tumbado. Infortunadamente uno visiona una ciudad, pero obviamente la otra gente borra lo que uno hizo bueno. Muy bien, vamos ahora con el turno, es para el candidato Jorge Restrepo. Adelante, candidato. ¿A quién le formula su pregunta? Yo complementaría la pregunta que el doctor Luis Carlos le realizó a Juan Alberto, no solo en el tema de los consejos de gobierno, sino también en las empresas prestadoras de servicios públicos como miembro de la junta directiva de ellas. ¿Qué ha hecho para que este desarrollo con dificultades que ha tenido nuestro municipio no llegue al caos en que se encuentra hoy, que lo plantea la pregunta? Perfecto, candidato, responde. Dentro de las funciones que nos corresponde como secretario de Hacienda en su momento y donde hemos actuado como miembros de juntas directivas de las empresas de servicios públicos, corresponde especialmente al asesoramiento y el acompañamiento para la prestación de ellos, pero de igual forma tenemos que dejar las claridades que corresponden. La transformación y los cambios de uso del suelo no son potestad de una junta directiva, no son potestad de un secretario de despacho, son responsabilidad del Consejo Municipal. Perfecto. Candidato, es su turno. Entonces, ¿a qué candidato va a formularle su pregunta, candidato? Doctor Jorge Restrepo, los equipamientos necesarios que se requerían para la transformación de nuestra ciudad, estando usted como secretario de Infraestructura en su momento, tuvieron una adecuada articulación para el desarrollo del territorio. Muy bien, responde, candidato. Desde luego que se presentaron los desarrollos en materia de infraestructura necesarios. En ese momento la movilidad era dificultad, no tanto como actualmente, pero se ampliaron los puentes del municipio de Río Negro y creo que sin la ampliación de esos puentes en este momento no tendríamos las facilidades para movilizarnos. Además, construimos plantas de tratamiento en todos los acueductos veredales. Eso garantiza agua para todos los ciudadanos en el sector rural, donde mayor crecimiento urbanístico se está presentando con parcelaciones y comercio y turismo. Perfecto, candidato. Muy bien, vamos entonces a ir, ya cerramos esta ronda de preguntas sobre el tema de movilidad y crecimiento urbanístico. Vamos a ir con nuestro próximo eje temático. Y este eje temático, candidatos, tiene que ver con el tema de seguridad, uno de los temas más sensibles también en el municipio de Río Negro. La pregunta la va a formular Alexander Otálvaro de la Universidad de Antioquia. Alexander, adelante. Gracias. Señores candidatos, frente a los fenómenos de delincuencia que atacan a toda una serie de municipios en el Valle de Aburrá, por fuera, por supuesto, de ese valle y también está incluido Río Negro, ¿qué acciones puntuales va a establecer usted para fortalecer la lucha contra fenómenos como el microtráfico, delincuencia común, inserción de jóvenes en el conflicto? Y quisiéramos que nos respondiera también con soluciones de carácter social, no solamente las punitivas.
Muy bien, empieza respondiendo el candidato Juan Guillermo Arias. Candidato, adelante. Nosotros hemos creído que una ciudad se debe manejar de dos formas. La una es la acción-reacción. Siempre hay que tener una reacción frente al delincuente. Pero siempre hemos creído que si se hace eso solamente, el delito se traslada. O sea que esas soluciones no deben ser únicas. Nosotros creemos con otra forma adicional también de esa acción-reacción, y es todo el apoyo a los jóvenes, que precisamente son una generación que nosotros creemos a veces perdida. Nosotros a estos jóvenes vamos a tratar de darle universidad gratis, toda la carrera, y la carrera, ¿por qué no? La carrera que ellos escojan. Nosotros lo que tenemos que hacer, fuera de tener esa reacción, que por cierto es algo que se debe manejar desde la nación, porque estas estructuras no son locales sino regionales, también nosotros lo que debemos de hacer es quitarle estos jóvenes a la violencia, dándoles todas esas oportunidades que nosotros, la sociedad, se la hemos negado, y que ese es el motor real de nuestro desarrollo. Muy bien, candidato. Vamos entonces ahora con el candidato Jorge Restrepo. Adelante, candidato. En nuestra primera línea programática tenemos la seguridad integral y la convivencia pacífica. El municipio de Río Negro tiene problemas de seguridad, pero sabemos que su competencia también es del departamento y de la nación. Sabemos que la policía es nacional, el ejército es nacional, la fuerza aérea que está sentada allá es nacional. Entonces articularemos esas fuerzas, municipio, departamento y nación, y será conjuntamente como vamos a combatir la delincuencia en todos los sectores. Pero también hace parte de esta línea la convivencia pacífica. Vamos a fortalecer todos estos grupos vulnerables en el tema social, y los vamos a incluir como eje temático la familia, para que la familia sea el garante de la convivencia pacífica y sea allí donde se generen todos los aspectos de convivencia y de buen trato entre la familia, entre los vecinos, y así poder compartir con tranquilidad y con seguridad en nuestro municipio. Tenemos que trabajar desde la base, la familia. Muy bien, candidato. Ahora vamos con el candidato Juan Alberto García. Candidato, adelante. Como alcalde no vamos a arrasar con ningún ciudadano, sino que vamos a generarles oportunidades para que ellos tengan mejores opciones de calidad de vida, orientados no solamente a su protección, sino a la generación de una nueva esperanza y el fortalecimiento de los ingresos de las familias, con la implementación de medidas técnicas en los planteles educativos, con la masificación del deporte y la cultura en cada uno de nuestros barrios y veredas, pero de igual forma, colocando toda nuestra disposición para que articulemos las acciones que tengan que corresponder con el gobierno nacional y departamental para el fortalecimiento de la fuerza pública, y de esa forma poder garantizar la sana convivencia de nuestros ciudadanos, porque el camino será la concertación y el medio será la ley, para poder garantizar de que los ciudadanos tengan mejores condiciones y siempre preservando su integridad y su vida. Muy bien, ahora el turno es para el candidato Luis Carlos Mejía. Adelante. A mí me da más miedo de la corrupción que de la inseguridad. Usted para la inseguridad toma medidas, no frecuenta algunos sitios, se da temprano para la casa y se encierra ya puertas y ventanas. Y la corrupción te atraca estando encerrado, te roba oportunidades, te quita el sueño de tus hijos, la salud, te quita la educación, la cultura y el deporte. Si hay corrupción, hay falta de oportunidades, falta de inversión social. Río Negro puede perder aproximadamente 25.000 millones en obras mal ejecutadas y altamente costosas, en proveedores malos, porque hay compromisos con ellos, y también en burocracia innecesaria. Vamos a dar gratuidad en el deporte, vamos a dar gratuidad en la cultura porque hay plata para ello, la jornada única, aumentar las becas para los estudiantes universitarios, y así le vamos a robar tejido social, 8 o 10 mil muchachos a la delincuencia de la drogadicción. Las bandas de narcotráfico van a tener que ir de Río Negro para otra parte porque no tienen cómo vender nada y se va a tener que ir de la pared de allá. Perfecto, candidato. Vamos con la contrapregunta de la academia. Alexandra, adelante. Para Jorge Humberto Restrepo, usted habla de acciones puntuales en materia de familia. ¿Nos puede dar 2, 3 de esos programas que usted considera importantes para atacar ese tema en materia de seguridad? Y quisiéramos también que nos contara en ese tema de articulación con las autoridades, ¿a cuál específica le diría que hay un tema puntual que debe resolverse en Río Negro? El tema de la familia, sabemos que si las familias tienen ingresos va a mejorar el tema social, educación, salud, deporte, los jóvenes van a estar en recreación, en cultura, entonces ahí es donde articulamos el tema de seguridad. Esos
básicamente lo que haría pues que el proyecto sea viable y que sea a largo plazo para este tema. El tema puntual es que el alcalde no debe delegar el tema de seguridad, debe estar presente en todos los actos y constante. Muy bien, candidato. Vamos entonces con otra ronda de preguntas que tiene que ver con la seguridad. La formulo yo. Particularmente, candidatos, ¿cómo le van a quebrar el espinazo al microtráfico, uno de los problemas más sensibles que hoy tiene el municipio de Río Negro? Empezamos con el candidato Jorge Humberto Restrepo. Adelante, candidato. El microtráfico en el municipio de Río Negro está identificada en las zonas donde de mayor dificultad en el municipio de Río Negro, y sabemos que es porque falta más presencia del Estado en el componente social. Esos sitios especiales los vamos a focalizar, vamos a mirar quiénes viven allá, qué familias, cómo están conformadas, y vamos a tratar de extraer de la ilegalidad a los jóvenes, que son los grandes actores. Pienso que con eso lograremos impulsarnos hacia un futuro en el tema de seguridad. Allí enfocaremos todos los recursos y toda nuestra presencia para solucionar ese problema serio del microtráfico. Y una vez identificados, la mayoría de los recursos que se destinen irán a esa sociedad vulnerable que sabemos cuáles son y la que las tenemos identificadas. Vamos a trabajar por ellos en nuestro gobierno si logramos ser elegidos alcaldes. Perfecto. Candidato Juan Alberto. El microtráfico hay que saberlo abordar desde dos ángulos. El uno de una acción coercitiva y el otro es de la prevención. En materia de la prevención, pondremos todo nuestro empeño para crear un programa de prevención del consumo de la drogadicción, pero de igual forma, evitando que en los establecimientos educativos se permeen y entre el consumo, de igual forma que allí estén presentes los estupefacientes. Y eso nos tiene que llevar a que en aquellos lugares donde se expende, tenemos que hacer las alianzas estratégicas con el gobierno nacional para que se dé expropiación de esos predios destinados al microtráfico, para que los ciudadanos tengan una mejor tranquilidad. Pero de igual forma, de nada nos sirve tener todo el territorio lleno de policías o agentes de seguridad si ellos hacen parte de las redes. Tenemos que implementar un sistema que nos permita controlar la fuerza pública para que ellos no entren a ser parte de estas redes. Perfecto. Ahora vamos entonces con el candidato Luis Carlos Mejía. Candidato. Sigo con mi propuesta. La represión no es la salida. Usted reprime y el problema se alborota más porque el delincuente tiene más artimañas que nosotros para hacer el quite de la represión a la policía y a las cámaras. Hay que, vuelvo y repito, robarle tejido social a la drogadicción, a la delincuencia, con inversión social. Río Negro tiene un atraso de más de 20 años, una deuda social grandísimo. Nosotros dejamos los niños de la calle en hogares de albergue, dejamos los jóvenes delincuentes en zonas de reclusión, le dimos una cantidad de posibilidades a la gente de estudio, de cultura, de deporte, y obviamente ahora hay problemas de mucho abandono porque obviamente existirán otras prioridades para el gobierno de turno y para el gobierno pasado. Pero vuelvo y repito, no me gusta la guerra. Las guerras dejan muertos y dejan vivos resentidos para seguir las guerras, y así pasa con la represión. Hay que hacer inversión social y cero corrupción, y ahí tendremos la paz para Río Negro. Ok, vamos ahora con el turno con el candidato Juan Guillermo Arias. Adelante, candidato. Esas preguntas son algo difíciles porque es como decir que cómo acabamos con el consumo de cocaína en Estados Unidos. Acabar con el microtráfico es algo duro y es porque el microtráfico trae unas grandes ganancias y debido a esto pues parece ser que es muy difícil que desaparezca. Es así que por lo general este tipo de delitos se trasladan. Nosotros podríamos cubrir a todo Río Negro para que no exista microtráfico, pero entonces los muchachos van a ir a Marinilla, al Carmen, donde no van a poder contener eso. La solución es la educación de nuestros muchachos, es darle todas esas oportunidades, es quitarle todos estos jóvenes a la violencia, es darles educación, darles deporte, darles oportunidades de vida, que si son cantantes que canten. Hay que darles todas las oportunidades para coger estos muchachos y no dejarlos entrar al microtráfico. Bueno, vamos a formular entonces ahora, candidatos, una contrapregunta. Esta contrapregunta se la voy a formular, es de sí o no. Van a responder sí o no. Y la pregunta tiene que precisamente ver con el tema de seguridad. Por el tema de orden público, ustedes saben muy bien, en Río Negro opera la restricción al parrillero hombre. Siendo alguno de ustedes elegido alcalde, ¿desmontaría sí o no la medida? Empezamos con el candidato Juan Alberto García.
Sí. Candidato Luis Carlos. Sí. Candidato Sí. Juan Guillermo. Sí. Muy bien, todos dijeron que sí. Jorge Humberto ya respondió, ¿cierto? Sí. Dijo que sí. Muy bien, vamos a ir ahora con nuestra ronda de interpelaciones entre ustedes. Vamos a empezar con el candidato Luis Carlos Mejía. La pregunta sería ¿para quién candidato? Y la interpelación, entonces, adelante con ella. Sobre este tema que tiene que ver con seguridad. No, me abstengo. Perfecto. Candidato Juan Guillermo. Una Ya. contrapregunta. ¿De seguridad? A alguno de los otros candidatos. Jorge, ¿usted cree que en su programa dice que lo principal es la familia? ¿Usted cree que la familia, qué puesto ocupa frente a toda esta parte de seguridad? Que por cierto yo no creo que sea tan inseguro el oriente antioqueño. Está claro que no, nuestro territorio, para que los oyentes y televidentes, es un territorio relativamente de paz. Quiero resaltar eso y que los rionegreros me escuchen claramente de que Río Negro no es como lo estamos hablando en este momento. Río Negro es seguro, podemos caminar en las calles y es ahí donde, Juan Guillermo, te respondo que las familias pueden salir tranquilas a la calle, pueden estar en escenarios deportivos en este momento. Ahí es donde tenemos que hacer la integración, de que se apropien de lo público las familias. Muy bien, candidato. Sobre este tema, sobre el tema de seguridad, ¿usted desea interpelar a otro candidato y a quién va dirigida esa interpelación? No, no hay interpelación. Perfecto, candidato. El candidato Juan Alberto. No. No hay interpelación. Y ya el candidato Luis Carlos Mejía se ha abstenido. Entonces, perfecto, candidatos. Vamos finalizando entonces hoy este debate de Teleantioquia y la Universidad de Antioquia. Hablamos de diversos temas, hablamos de movilidad, hablamos de seguridad, hablamos de corrupción. Muchas gracias por su asistencia. Alexander, muchas gracias por haber estado con nosotros. A todos los televidentes y por supuesto a los candidatos. Y a todos ustedes los invitamos mañana al debate a la Alcaldía de Medellín a las 8:30 de la noche por mi canal. Antioquia Elige, Vota Inteligente les está llevando a ustedes algunas de las apreciaciones de los candidatos en algunas municipalidades para que conozcan bien sus propuestas y conozcan cómo van a votar el próximo 25 de octubre. Que tengan una feliz noche y gracias por habernos acompañado en este debate. Teleantioquia y la Universidad de Antioquia presentaron Debate Elecciones 2015 con los candidatos a la alcaldía del municipio de Río Negro. Antioquia Elige, Vota Inteligente.